TV Gracia presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia en labios de Jesucristo, hombre. Abba Padre. Recuerde que esto está controlado por Dios aquí uno no se puede quejar ni decir. Aquí, como dijo Kenneth, el que va manejando, usted simplemente observe y aprenda. Porque aunque nos veamos débiles, ahora mismo estamos más fuertes que nunca. Usted sabe que hay personas que creen que el ministerio... El ministerio está mejor que nunca. Y antes nosotros éramos aquí cientos y cientos de personas. Cientos de personas. Y ahora somos menos y es cuando más fuertes somos. Por eso Jesús, en los días de su carne, en el ministerio terrenal de él andaba y hacía sus cosas y decía, no digas nada, que no ha llegado el tiempo. Porque todo tiene su debido tiempo. Y tú sabes que si tú aplicas eso en tu familia y en tu vida personal, aplica lo mismo. Tú nunca has estado mejor bendecido. Con las luchas que tú has tenido, con la escasez en la finanza, luchas familiares, personales, nunca violes el decreto de negar a tu Señor en tu situación. No lo niegues, acéptalo. Gracias, Señor, por lo que estoy viviendo ahora mismo, ayer, hoy, que en eso hay mucha victoria. Aunque sea, yo he aprendido eso a través del apóstol Pablo. Entonces, vamos entonces al mensaje, ¿sí? Quiero decirle que el mensaje de hoy es un mensaje comprometedor. Ha cambiado mi vida, ha cambiado el rumbo de este ministerio. Si usted llegó aquí por primera vez, llegó en el mejor tiempo. Porque lo que vamos a decir es una cátedra que si usted le entiende, cuando salga por esa puerta le vamos a cobrar como $100 por haber pasado este curso. Es completamente gratis. Vamos a buscar en segunda carta a Tesalónica, a los tesalonicenses. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor, ¿ahí estamos todos? ¿Sí? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Oye, qué bueno que nos vamos a reunir con Él. ¿Ah? Y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Diga en ninguna manera. Hay varias maneras que él acaba de mencionar. Por espíritu, por palabra o por escritos, como si vinieran de Pablo. Dice en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía significa apartarse de la verdad, apostatar, dejar. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si hay hijo de perdición, quiere decir que hay hijos de salvación. ¿Correcto? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta
en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oye, usted sabe que yo, con toda la Biblia que he leído, yo no entendí el verso, ¿cómo es que Él se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios? Honestamente, hasta los otros días yo decía, ¿será el Vaticano que se siente el Papa como Dios haciéndose pasar por Dios? ¿Serán los protestantes que se sientan en grandes templos haciéndose pasar por Dios? Yo mismo me preguntaba, ¿cómo es que el hijo de perdición se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios cuando es hijo de perdición? No debe estar imitando a Dios si es hijo de perdición. Pero se sienta en el templo de Dios. Y entonces, pues cuando uno dice templo, usted piensa, esto parece un templo. Todavía yo me estoy corrigiendo, a veces todavía yo le digo, Martín, nos vemos allá en el templo. Y yo digo, Dios mío, si esto es un edificio, esto no es un templo. Entonces, pero como Dios tiene todo bajo un orden, es como decía Kenneth, conforme a la edad del niño, usted le da dinero. Entonces Dios me ve a mí tan niño que Él va poco a poco aumentándome. Y Él dice, si le doy esto a José Luis antes, el muchacho se me va a perder. Entonces Él lo que hace es que me da cositas. Yo estoy en leche todavía creciendo ahí poquito a poco. Y con la leche nuestra muchos se asustan. Pero con cosas tan sencillas que me da el Señor, porque Él viene y me dice, José Luis, ¿dónde se siente el hijo de perdición? En el templo de Dios. José Luis, ¿cuál es el templo de Dios? ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Cuál es el templo de Dios? Veamos en nuestro evangelio, primera carta a los Corintios 3:16, pero no pierda de vista esta página, ponga el dedito ahí porque quizás regresemos ahí. Yo voy a poner este papel para no se me vaya segunda carta a Tesalonicenses y entonces vamos a primera carta a los Corintios capítulo 3 verso 16. Vaya tomando nota porque esto es importante, especialmente si usted vino por primera vez y tiene un lapicito. Si no tiene, pues la próxima vez lo trae. Pero la idea es que cuando usted se vaya de aquí, estudie lo que se le ha dicho a ver si es verdad, a ver si hay Biblia, a ver si hay contenido. Porque cuando usted salga de aquí y le diga a una amistad suya que usted vino aquí, usted no sabe lo que le va a decir. Le pueden decir, ten cuidado, que ahí se enseñan cosas raras. Y lo mejor es tenerlo escrito, ¿correcto? ¿Sí? 3:16, ¿qué dice? ¿Lo tienen todos? Vamos a darle lectura. Este es el segundo verso que usamos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ¿dónde es que se siente el hijo de perdición? En el templo de Dios. Entonces, ¿cuál es el templo de Dios? Nosotros. Entonces, ¿cómo se me puede sentar a mí? Yo soy el templo de Dios. Dios, el Espíritu de Dios, habita en mí. Entonces, ¿cómo se me puede sentar el hijo de perdición encima de mí? Yo nunca he visto un hombre sentado encima de mi cabeza. Tiene que ser en la mente. O sea, tiene que ser que el hijo de perdición lo que va a tratar es de meterse en el templo de Dios. Que usted sabe que el templo de Dios fue destruido. Cristo dijo, yo voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a edificar. Pues Él destruyó los templos antes de la cruz. Eran templos de piedra. Pero después de la cruz, Él cambió el templo y nos hizo a nosotros templos. Entonces, Él mora en nosotros. Entonces, ¿por qué yo pienso que Él se sienta en mi mente? Por esta razón. Romanos 7:25, tercer verso bíblico. Dice, ¿lo tienen todos? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, diga con la mente, sirvo a la ley de Dios. Mas con la carne, ¿a qué? Quiere decir que mi templo no es mi carne.
Es mi mente. ¿Estamos claros? ¿Cuántos dicen así es? ¿Usted piensa que yo estoy torciendo la escritura o se ve claro? Porque es que esto tiene que salir clarito, cristalino, o sea, que no haya duda ninguna. Así tú se lo vas a enseñar al que tú le vas a hablar de este tema. La mente, Pablo dice, miren hermano, yo me he dado cuenta que el templo de Dios somos nosotros, pero en sí el templo de Dios es la mente. Quiere decir que el hijo de perdición se hace pasar por Dios, ¿dónde? En mi mente. Entonces, ¿cómo se me va a sentar? Dándome ¿qué? Información. Dándome ¿qué? Apostasía. Dice que la venida del Señor no vendrá sin que antes se manifieste el hijo de perdición que se opone a Dios y que se hace pasar por Dios y se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Quiere decir que esa interpretación hoy queda explicada, oficial en este ministerio mundialmente, grabado por video, por cassette, escrito, de que el hijo de perdición donde va a tratar de sentarse es en tu mente a mentirte y a darte órdenes que no son correctas. Es la única forma que él se puede sentar en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. Entonces, él se sienta ahí con una información. Él se sienta con una información. Esa información Pablo se la llevó a los Gálatas, a los galacianos, y le hizo advertencia a los galacianos. ¿Cómo es que él se va a sentar? Vamos a buscar a Gálatas capítulo 1. Vamos al libro a Gálatas ahora. Gálatas, después de segunda carta a los Corintios. Esto va a ser breve, así que prontito terminamos, no se tiene que agitar. Son las 12 y piquito, prontito usted se va a almorzar. Así que, pero antes de almorzar, comida física, vamos a almorzar esta. Ya estamos almorzando, ¿verdad que sí? Esta es la mejor, no solo de pan, ¿verdad? No solo de pan, sino de palabra. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, ¿qué? Apostatado. Sí, apostatar es alejarse. Dice, que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué? Un evangelio diferente. Y el otro verso dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo. Tú sabes que a Pedro lo tenían como un ángel. Pedro caminó por encima del agua. Y entonces, aún si un ángel se les aparece y les dice algo diferente a lo que Pablo enseña, entonces dice, aún, más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea que maldito, anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora los repito. ¿Se recuerdan que él dice, cuando leímos a 2 Tesalonicenses, que él dice, ¿se acuerdan que yo les había dicho de esto? Pues por eso que dice aquí, los repito. Dice, y ahora los repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de los apóstoles o de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? Después que resucitó. Cristo, después que resucitó, le da el verdadero evangelio a Pablo. Verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Como quien dice, él no fue a Jerusalén, ni le preguntó a los apóstoles que eran antes de él. Porque él pudo haber dicho, oye, ¿quién conoce a Jesucristo aquí? Pues mira, los 11, pues déjame consultar con carne y sangre. No, fue Jesucristo personalmente, se le aparece, le dice, no me consultes con ellos, Pablo. Porque si consultas con ellos, ellos te van a hablar de mis doctrinas cuando yo estaba en la carne. Y cuando yo estaba en la carne, yo era judío. Y fui siervo de la circuncisión. Por lo tanto, no te puedo enviar donde los 11 apóstoles porque ellos te van a comunicar judaísmo. Entonces, ¿qué hizo él? Fíjate lo que dice el otro verso. Dice el verso 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Oye, ¿de dónde salieron esos muchachos que le dieron a las torres? Allá afuera hay confusión. Pero aquí no puede haber confusión. Aquí tenemos todos que estar claros porque es un derecho nuestro. Conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. ¿Por qué andar en temor sin necesidad? Dice el verso 18, después, o sea, fue a Arabia, ¿no? Verso 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a quién. Y permanecí con él 15 días. Pero no vi ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Quiere decir que el apóstol Pablo está 3 años sin ir a Jerusalén y sin hablar con los apóstoles. Y en esos 3 años es que él sube al paraíso y Dios le revela el evangelio. Entonces, después de 3 años, cuando él está claro ya del asunto, entonces fue a ver a Pedro. Y entonces allí con Pedro tuvo una plática y le dijo, mira Pedro, te voy a advertir esto para que no te confundas. Jesucristo, el que tú anduviste con él, se me presentó a mí y me comunicó un evangelio diferente al que tú conoces. El que tú conoces, Pedro, es mezclado con Moisés, porque tú viste a Jesús de Nazaret cumpliendo la ley, porque él tuvo que cumplir la ley, porque nadie pudo cumplirla. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que él le puso fin a la ley y me comunica un evangelio diferente a mí, no para los judíos. Y tú puedes pensar que está en contra del judaísmo. No, es a favor del judaísmo, pero el judaísmo cesa. Va a cesar el judaísmo. Y no te me puedes ofender. 15 días, tú sabes lo que son 15 días hablando. Fíjate que yo llevo aquí contigo menos de 30 minutos y todo lo que tú estás pensando. Y tú sabes lo que son 15 días. O sea, que Pablo se iba a descansar y al otro día volvía y cogía a Pedro y decía, Pedro, ¿estamos preparados para la próxima plática? Yo me imagino que Pedro, cuando Pablo se dormía, salía y hablaba con Jacobo. Oye, Jacobo, ¿tú crees que este hombre me está mintiendo a mí? Porque Jacobo era hermano del Señor en carne. Ese es Santiago. Yo me imagino que Pedro se escapaba así por la noche un ratito y decía, este hombre me tiene confundido. Y me imagino que le dijo, tú sabes que él fue el que mató a Esteban. Este hombre es un criminal. Y sabrá Dios, Jacobo le dice, si subió al paraíso, yo no lo sé, Pedro. Y si lo que él dice es verdad, yo no lo sé, pero eso está bien extraño. Porque yo me imagino que Pablo le dijo a Pedro, mira, nosotros somos predestinados. Los gentiles están escogidos desde antes de la fundación del mundo. Esto es un misterio que estuvo escondido. Y yo me imagino que Pedro no entendió eso.
Bueno, no, yo sé que él no entendió. Yo lo que pasa es que estoy platicando contigo para ponerte a pensar. Imagínate todas las cosas en 15 días que él le dijo. Porque el tema de hoy es el hijo de perdición. Y el hijo de perdición tiene unas enseñanzas. Y esas enseñanzas vienen para colocarse en tu mente. Y entonces tienen que ver con este tema. Bueno, vamos a seguir. Mira lo que dice el verso 1 del capítulo 2. Después pasado, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Oye, qué paciencia tiene el apóstol. 14 años. En otras palabras, que él está con Pedro 15 días, advierte y pasan 14 años. Y en esos 14 años hay gente que se turba en menos años. Y Pablo estuvo con Pedro 15 días, le advierte, y posiblemente Pedro hizo cambios en su vida y aparentemente predicaba gracia. En otras palabras, que la advertencia de 15 días pudo haber cambiado por un tiempo la mente de Pedro. A mí me ha pasado eso con personas aquí. Yo he visto personas que han estado aquí conmigo años. Años han estado conmigo. Y se han convencido y han dicho, mira, tú eres el otro, tú eres el apóstol, esta es la verdad. Pero los años hacen cambiar a las personas. Especialmente cuando los ojos físicos ven cosas. Porque la carne sigue siendo carne. Por eso es que Pablo dice, mire, de aquí en adelante no conozca a nadie en carne porque se le ve el evangelio de la cabeza así. Se le desaparece el evangelio. No es que el evangelio es espíritu. Y si tú miras en carne, se te desaparece el espíritu. Y no vas a ver más espíritu, lo que vas a ver es carne. Entonces mire el verso 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, otra vez, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correrlo, haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. En otras palabras, Pablo dice, yo subí a Jerusalén y me reuní en privado solo con los apóstoles, con los de reputación. ¿Quién tenía reputación para aquellos tiempos? Los apóstoles, Pedro, Juan, los que sacaban demonios, los que andaban por encima del agua, los que hacían unos milagros tremendos. Pues ahí Pablo se mete y se reúne en privado. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado ¿a qué? En otras palabras, que Pablo era tan fuerte que protegió a Tito para que los apóstoles no lo circuncidaran. Pero pudieron haberlo obligado porque Tito era griego, era gentil. Y entonces los apóstoles, la mentalidad apostólica era circuncisión, hay que circuncidarlo. Pero entonces Pablo lo protege y no logran circuncidar a Tito. Y mira lo que dice, verso 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Quiere decir que Jerusalén estaba lleno de falsos hermanos. Todos los que se convirtieron en el día de Pentecostés, los 120 y los 3,000 y los 4,000, ya Pedro y los apóstoles los tenían ya convencidos que tenían que circuncidarse. Los tenían en judaísmo. ¿Cuántos me están entendiendo? Y entonces Pablo a la gente que no pensaba como él les llamaba falsos hermanos. ¿Usted sabe que Miami está lleno de falsos hermanos en Cristo? Pero son hermanos, no los maltrate. Pero no se deje engañar, son falsos. El reverendo tal más cual y el otro, y son nuestros hermanos, ¿sí? Falsos. ¿Saben por qué?
porque están en circuncisión, están en judaísmo. El hijo de perdición lo tienen sentado aquí. Y se lo vamos a probar ahora. Vamos a seguir rapidito a ver si nos vamos a almorzar. Mira, dice el verso 5, mira lo que hizo Pablo. Esta es la actitud de Creciendo en Gracia, es mi actitud por 20 años, aunque este ministerio tiene 15, pero hace 20 años que el Señor me subió a mí al paraíso a darme estas instrucciones para yo también, porque ¿cómo podía yo? Hay personas que piensan que yo me inventé esto. Y yo digo, oye, yo no sabía que yo era tan inteligente para inventarme una cosa que está convenciendo al mundo. Seré yo demasiado inteligentísimo que tengo engañado al mundo. Oye, porque yo lo que tengo un 8º grado de estudio y seré, yo no me explico cómo yo puedo ser tan sabio para inventarme una cosa que está convenciendo, aún a los doctores se están humillando. O sea que aún los doctores en teología están diciendo, él no está loco, él está diciendo algo que convence. Ahora mira lo que dice ahí. Verso 5, actitud del Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Actitud, diga actitud. Esta es mi actitud, diga. Ojalá sea tu actitud, bendecido. Porque mira, bendecido, esto que yo predico es tan poderoso que los mismos míos, mi familia, no han guardado esta unidad. Los mismos míos. Y no te estoy hablando de mi familia lejos, ahora mi familia cerca. Mi familia cerca no ha guardado esta actitud. Y si tú no la guardas, veo tu vida en peligro. Mis cercanos. Hay una película por ahí en inglés que se llama Sleeping with the Enemy. ¿Cómo es? Durmiendo con el enemigo. Esto que te digo, mira, esto se me hace difícil de decir y difícil de explicar por cuanto muchos han hecho tardos en el oír. Mira esa actitud. Esta es la actitud tuya. La recomiendo en el video, por favor, que esto se esté grabando. ¿Se está grabando eso, Fernando? Porque esta actitud tiene que irse al mundo. Si no, mira, Pablo, ¿tú sabes cómo terminó Pablo? Pablo diciendo, todos me abandonaron, nadie me creyó, Cristo murió en vano, nadie me creyó y yo no recibo que yo voy a terminar así. Mira, Pablo no logró nada, aunque mucho porque dejó los escritos, pero no convenció ni a un solo creyente. O sea, el hijo de perdición se le sentó encima, tomaron café con los creyentes, cenaron y se acostaron a dormir juntos por 2000 años. Quizá por eso fue que Pablo le dijo a los efesianos, despierta tú que duermes, porque se durmieron. Oye, mira la actitud. A los cuales, verso 5 de Gálatas 2, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Oye, ¿tú sabes lo que es? Que aún mi hijo en carne, Cheo, se va en contra de este ministerio. Yo te digo, mira, esto es bien serio. El hijo mío en Puerto Rico acaba de comenzar un ministerio que se llama y que es Reinando en Vida. ¿Tú no sabías eso? Yo no lo pude creer, yo dije no, pues yo sé que él renunció y me dijo, papi, yo voy a coger un tiempito fuera porque necesito descanso. Y yo dije, tranquilo, Cheo. Entonces ahora me entero de que están llamando a los del ministerio para decir que yo no soy el otro, que eso es mentira. Mi hijo, y eso, pero no te sorprendas, eso no te debe sorprender. Digo, yo lo sabía hacía años, pero yo no podía decirlo. A mí me han pasado cosas personales que muchos por ahí se han matado hablando, interpretando y diciendo, pero ¿qué voy a hacer yo? Defenderme.
El apóstol Pablo me dice a mí, mía es la venganza, yo pagaré, yo hago justicia, yo tengo que mirar. Y la gente habla y habla y habla y yo los oigo hablando. Y yo tengo que, el Señor me dice, ¿que te vas a defender? Y yo, Señor, tengo unas ganas de defenderme. Me dice, pues no lo haga hasta que yo no lo haga. Cuando yo lo haga, entonces después tú explicas. ¿Tú sabes lo que es eso? Mi hijo formar un ministerio, se llama que reinando en vida. Y Pablo dice, sin mí reináis, verso 7. Vamos al verso 7 de Gálatas capítulo 2. Oye, hay cosas que la verdad que Dios me ha tenido que preparar para esto, ¿sabes? Dios tiene que haber tratado conmigo porque lo último, porque Pablo dice, mira, tenemos enemigos de afuera y de adentro. Pero yo pensaba que Pablo decía enemigos de afuera, los de la circuncisión, y de adentro, de los falsos hermanos, pero no tan adentro como familia. Oye. Pero nada, Dios me preparó para eso porque, mira, esto que yo predico, el que se me meta por el medio, bueno, mi padre, mira, él vive allí en North Miami, mi hermano vive más arriba, y mi hermana vive al lado. Yo he pasado navidades aquí solo, cumpleaños solo, navidades solo, Thanksgiving solo, aunque tengo compañía, mira que mucha familia tengo, pero trato de decir que por este evangelio yo no puedo, hermano, por esta interpretación que hace feliz a ti y al mundo, yo no puedo transar. Por eso es que Pablo dice en el capítulo 1, ¿busco yo ahora el favor de los hombres? Si buscara todavía el favor de los hombres, entonces no soy siervo de Jesucristo. Verso 7. Verso 6, perdón. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los apóstoles, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Allá hay dos evangelios y tú tienes que escoger uno. El de la circuncisión es falso para ti. El de la incircuncisión es el correcto para los gentiles y para los judíos.